Culminó la fase de grupos e inició una fase inédita en el Mundial, los 16avos de final. 32 países siguen con el sueño de levantar la copa. Usamos el simulador de resultados para saber qué chances tiene cada selección de pasar a octavos. El primer partido será el domingo 28 entre Sudáfrica y Canadá en Los Ángeles. Sudáfrica culminó como segunda del grupo A tras derrotar a Corea en la última fecha, y Canadá fue segunda del grupo B, quedando por detrás de Suiza. Ambas selecciones solo tienen un antecedente, un amistoso en 2007 que ganó Sudáfrica por 2-0. La gran novedad canadiense es que estará disponible Alphonso Davies, su principal figura, quien todavía no jugó por lesión. El equipo canadiense también buscará atacar por la derecha, donde tienen a Aaron Johnston y Tajon Buchanan, dos de los jugadores con más centros intentados del Mundial, 19 y 17 cada uno. Sudáfrica deberá tener más creatividad en el ataque. Son la selección que menos gambetas intentó por partido, 5, a pesar de su estilo histórico. Tapelo Maseko fue el más peligroso intentando 7 remates y siendo líder en gambetas. El hombre clave es su mediocampista Teboho Mokoena, quien promedió casi 60 pases por partido. En las simulaciones, el claro favorito es Canadá, que suma un 73,5% de probabilidades de avanzar contra solo 26,5% de los sudafricanos. El ganador en esta serie enfrentará a Países Bajos o Marruecos. El lunes 29 iniciará con un partidazo, Brasil ante Japón en Houston. Brasil fue el líder del grupo C con 7 puntos, mientras que Japón clasificó como segundo del grupo F con 5 puntos. Ambas selecciones llegan sin perder. Se enfrentaron 14 veces en total, con 11 victorias brasileñas, una de Japón y 2 empates. La única victoria japonesa fue en el último duelo entre sí en el 2025, ganando 3-2. Su único cruce en mundiales fue en 2006, con Brasil ganando el encuentro por 4-1. En Brasil el ataque está enfocado en Vinicius Jr. Vini está rindiendo a un altísimo nivel, anotando 4 goles y siendo segundo en gambetas intentadas en el mundial con 23. Anotó un tercio de sus goles con la selección solo en este torneo. Japón buscará cortar el juego de Brasil con Ao Tanaka. Es el segundo jugador con más presiones a los rivales, más de 13 por partido. Ninguno de los dos equipos tuvo buen rendimiento defensivo, ganando solo el 50% de sus duelos en esta zona. Brasil es el claro favorito en las simulaciones, con un 74% de chances de ganar contra un 26% para los japoneses. El ganador enfrentará en octavos de final a Costa de Marfil o Noruega. El siguiente partido del día será entre Alemania y Paraguay en Boston. Alemania clasificó como líder del grupo D con 6 puntos, mientras que Paraguay fue mejor tercero con 4 puntos desde el grupo D. Será su segundo cruce en mundiales, el anterior en el 2002, donde Alemania ganó por 1-0 en octavos. Alemania no contará con Nico Schlotterbeck, fuera por una lesión del tobillo, y Paraguay no tendrá a Omar Alderete y Diego Gómez. Alemania tiene en el banco a su goleador más efectivo, Deniz Undav, quien marcó 3 goles y dio 2 asistencias en los encuentros. En el ataque buscarán siempre a Florian Wirtz. Es el líder del equipo en recepciones entre líneas, algo clave ante el esquema defensivo rival. Es seguro que Paraguay no tendrá la pelota, solo promedió 35,1% de posesión, el segundo total más bajo de las selecciones en esta ronda. La albirroja necesitará de una gran tarde de Julio Enciso. Es el tercer jugador con más gambetas intentadas en el Mundial con 21. Aquí el favorito es Alemania, que suma 77,6% de chances de pasar a octavos contra un 22,4% para los paraguayos, por lo que una victoria albirroja sería una hazaña histórica. El equipo que pase jugará contra Francia o Suecia en Filadelfia el 4 de julio. El último partido del día será otro gran duelo, Países Bajos ante Marruecos en Monterrey. Los neerlandeses culminaron primeros del grupo F con 7 puntos, mientras que Marruecos fue segunda en el grupo C con 6 puntos. Será su segundo partido en mundiales, el primero siendo también en Norteamérica en 1994. Países Bajos ganó por 2-1 con su actual técnico Ronald Koeman como capitán. El ataque neerlandés funciona con Cody Gakpo. Anotó 2 goles y es el líder del equipo en remates y gambetas, complicando a quien esté por la derecha de la defensa. Brian Brobbey podría ser figura clave para los Orange. El delantero sorprendió anotando 3 goles con solo 4 disparos al arco. Marruecos enfoca aún más su juego en Achraf Hakimi,
El lateral del PSG es el líder en pases del equipo con más de 55 por partido. Fue el que más centros intentó y remates probó al arco. En el ataque, Ismael Saibari está teniendo un tremendo mundial. Anotó en los 3 partidos con definiciones de gran categoría. Este es uno de los partidos más parejos en las simulaciones, con Países Bajos sumando un 56,1% de probabilidades de avanzar contra un 43,9% de chances para los marroquíes. El ganador enfrentará a Sudáfrica o Canadá en Houston. El martes 30 iniciará con el partido entre Costa de Marfil y Noruega en Dallas. Los marfileños culminaron como segundos del grupo E con 6 puntos y Noruega fue segunda en el grupo I también con 6 puntos. Será el primer duelo entre ambos en la historia y también será el primer partido de los marfileños en eliminación directa por mundiales. El equipo de MRC Faé es uno de los más gambeteadores del torneo, sumó 60 intentos de 1 contra 1. Los marfileños tienen a Jan Diomandé, uno de los jugadores más desequilibrantes del mundial. Es el líder en gambetas completadas con 17 del equipo y también sumó 9 pases clave, la segunda mayor cantidad del torneo. En Noruega todos los ojos están puestos en Erling Haaland. El 9 anotó 4 goles y descansó en su último partido para llegar al 100% a este duelo. Demostró su velocidad superando los 36 km por hora en el cruce ante Senegal. El equipo debe aprovechar sus oportunidades ya que son el segundo con más chances claras falladas, 8 en total. El simulador da como favorita a Noruega, con un 60,5% de chances de seguir en carrera contra 39,5% de probabilidades para los elefantes. El ganador jugará ante Brasil o Japón en octavos. Uno de los duelos con más historia en esta fase será entre Francia y Suecia. Francia clasificó como primera en el grupo I con puntaje perfecto, mientras que Suecia fue una de las mejores terceras, en su caso en el grupo F. Disputaron 23 partidos entre sí, con 12 victorias francesas, 6 de Suecia y 5 empates. Su último cruce fue en el 2020 y ganó Francia por 4-2. Los franceses tienen el ataque más potente de la Copa, con Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé sumando 4 goles cada uno. Mbappé siempre busca el arco, siendo líder en remates del torneo con 16, mientras que Dembélé ha sido efectivo, convirtiendo 1 de cada 2 disparos que intentó. También tienen a uno de los mejores asistidores de la Copa, Michael Olise, con 3. Suecia fue efectiva frente al arco, acertando el arco rival en 52% de sus tiros y anotando el 18% de sus remates. El hombre más peligroso fue Anthony Elanga, quien anotó un gran gol ante Japón, y también Yacine Adari, quien convirtió 2 goles desde fuera del área. Francia tiene una enorme ventaja en las probabilidades, con un 80,5% de chances de avanzar contra 19,5% para los suecos. El equipo vencedor jugará ante Alemania o Paraguay en octavos. El último partido del día será de un dueño de casa, México ante Ecuador en el Estadio Azteca. México clasificó como primero con puntaje perfecto en el grupo A, mientras que Ecuador ingresó como uno de los mejores terceros desde el grupo E. Ya se han enfrentado 28 veces, con 17 victorias mexicanas contra 4 triunfos ecuatorianos y 7 empates. Su único antecedente en mundiales fue en el 2002, partido que ganó México por 2-1. México culminó la mejor fase de grupos de su historia, sin recibir un solo gol. Una de las razones fue la buena actuación de su arquero Raúl Rangel, sacando algunas pelotas difíciles. El jugador de mejor rendimiento en ataque fue Julián Quiñones, quien anotó 3 goles. Ecuador clasificó con un histórico triunfo ante Alemania en la última fecha. Uno de los goleadores fue Gonzalo Plata, quien fue el jugador con más kilómetros sumados del equipo, 33. En el mediocampo, Pedro Vite fue una de las figuras, siendo el jugador que más se ofreció para recibir la pelota, 239 veces en 3 partidos. En las probabilidades, el equipo anfitrión es favorito, con 61,4% de probabilidades de avanzar contra 38,6% de chances para los ecuatorianos. El rival del ganador en octavos será Inglaterra o República Democrática del Congo. El mes de julio iniciará con el duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo en Atlanta. Inglaterra culminó como líder del grupo L con 7 puntos, mientras que Congo culminó como mejor tercero con 4 puntos en el grupo K. Ambas selecciones nunca se enfrentaron y Congo superó por primera vez la fase de grupos. Los ingleses buscarán imponerse con su dúo de grandes figuras, Harry Kane y Jude Bellingham. Kane se convirtió en el máximo goleador inglés de la historia de los mundiales con 11 goles, 3 en esta edición. Bellingham convirtió 2 goles y dio una asistencia, además de ser el jugador que más tocó la pelota en el área.
Congo dependerá de lo que pueda hacer su delantero Yoane Wissa, quien conoce bien a los ingleses y a él porque juega en el Newcastle. Marcó 3 de los 4 goles de la selección. El equipo deberá cuidarse de las pelotas aéreas. Solo ganó el 31% de sus duelos aéreos, el peor porcentaje de las selecciones clasificadas. Inglaterra es la gran favorita para ganar este partido, con un 87,7% de chances de pasar de ronda contra solo un 12,2% para los congoleños. El ganador jugará el próximo partido ante México o Ecuador en Ciudad de México. El siguiente duelo será entre Bélgica y Senegal en Seattle. Los belgas fueron líder del grupo G con 5 puntos, mientras que Senegal fue uno de los mejores terceros, clasificando en el grupo I con 3. A pesar de su historial, nunca se enfrentaron entre sí. Tras iniciar el Mundial con 2 partidos donde solo anotaron un gol, que fue en contra, los Diablos Rojos golearon por 5-1 a Nueva Zelanda para asegurar el primer lugar. Su líder en ofensiva fue el veterano Kevin De Bruyne. A pesar de no ser delantero, fue líder en remates al arco con 16 y también en toques en el área rival. Podría costarle al equipo no tener un 9 en buen ritmo. Senegal tuvo la mala fortuna de enfrentar a Francia y Noruega en su grupo, perdiendo con ambas. Anotó goles en los 3 partidos que disputó, siendo Ismaïla Sarr su máximo goleador con 3 goles. Sarr es el finalizador del equipo, siendo líder en remates con 12. Sadio Mané también hace su aporte, liderando al equipo en regates y toques en el área rival. Bélgica es la favorita en el simulador, con un 58,9% de chances de avanzar contra 41,1% de probabilidad para Senegal. El que avance jugará ante Estados Unidos o Bosnia en Seattle. El último partido del día será entre el anfitrión Estados Unidos ante Bosnia en el estadio de San Francisco. Los estadounidenses clasificaron primeros en el grupo D con 6 puntos, mientras que Bosnia fue segunda en el grupo B con 4 puntos. Será el primer partido entre sí por un torneo, habiendo jugado 3 amistosos del 2013 hasta hoy. El equipo de Mauricio Pochettino busca ganar solo su segundo duelo de eliminación directa en la historia. Fue uno de los planteles más intensos en fase de grupos, siendo líderes en acciones defensivas por minuto, cerca de 6 en total. Su mejor arma fueron los pases entre líneas, intentando 10, más que cualquier otra selección. Bosnia buscará aprovechar el juego aéreo con su altura, siendo la selección con mayor promedio, un 87. Fueron la selección que más veces despejó la pelota en la Copa, 128 en 3 partidos. También deben cuidarse con el árbitro por ser el equipo que más faltas cometió en fase de grupos, 14 por encuentro. Estados Unidos es el gran favorito en las simulaciones, con 83,5% de chances de ganar contra solo 16,5% de probabilidad que los bosnios sigan en carrera. El ganador de la serie jugará ante Bélgica o Senegal el 6 de julio. El 2 de julio iniciará con el partido entre España y Austria en Los Ángeles. España culminó como primera en el grupo H con 7 puntos, mientras que Austria fue segunda en el grupo J con 4 puntos. Es un duelo con historia. Se enfrentaron en 16 ocasiones con 9 victorias españolas, 4 de Austria y 3 empates. Se enfrentaron una vez en mundiales, en 1978, con Austria ganando el partido por 2-1. España, como siempre, es líder en tenencia de balón. Promedia más de 600 pases por partido y 70% de posesión, siendo líder en ambas categorías. El equipo depende de la creación de chances de Lamine Yamal. Lamine es líder de todo el mundial con 15 gambetas por partido. Austria tiene un estilo de presión constante con el técnico Ralf Rangnick. Fue la cuarta selección con más acciones defensivas por minuto, buscando recuperar rápido las pelotas. En defensa su líder es David Alaba, del Real Madrid. Es el líder en pases del equipo con más de 60 por encuentro. El claro favorito aquí es España, que suma un 87,2% de chances de avanzar contra un 12,8% para los austriacos. El equipo ganador jugará ante Portugal o Croacia en Dallas. El segundo partido será entre Portugal y Croacia en Toronto. Portugal fue la segunda en el grupo K con 5 puntos, mientras que Croacia culminó en el segundo lugar del grupo L con 6 puntos. Estas selecciones tienen mucho historial reciente entre sí. Disputaron 10 partidos, con 7 victorias portuguesas contra solo una de Croacia. Sus últimos duelos fueron por la Nations League en 2024, con una victoria de Portugal y un empate. El equipo dirigido por Roberto Martínez necesita reforzar su defensa, porque recibió 24 remates en contra en el partido ante Colombia, quedando muy vulnerable. La ofensiva sigue enfocada en las definiciones de Cristiano Ronaldo. El bicho intentó 12 remates, el doble que el segundo en el plantel, Bruno Fernández. Para este encuentro, Croacia buscará tener más poder ofensivo.
solo intentó en promedio 7 remates al arco por partido, con solo uno para su delantero Budimir. A los 40 años, Luka Modric sigue manejando el mediocampo, promedió más de 60 pases por partido, dio una asistencia y también fue líder en pases al último tercio. En este duelo, Portugal es el favorito a ganar, con 61,7% de chances de avanzar contra 38,3% para el equipo croata. El ganador jugará en octavos ante España o Austria. El último partido del día será entre Suiza y Argelia en Vancouver. Suiza culminó en primer lugar del grupo B con 7 puntos, mientras que Argelia fue el último mejor tercero, clasificando en el grupo J. Se enfrentaron 2 veces en su historia, con 2 victorias suizas en amistosos. Los suizos buscarán imponer dinámica, ya que estuvieron entre los 10 primeros equipos en acciones defensivas por minuto. El líder del equipo en fase de grupos fue Johan Mansambi. El joven de 20 años anotó 3 goles y dio una asistencia, a pesar que jugó solo un partido de titular. También aportó con gambetas y pases al área rival. Otro aporte clave fue el de Bril Embolo, quien creó 7 chances claves de gol. Argelia fue la selección con más posesión de su grupo, 61%, esto a pesar que ganó solo un partido. Los líderes en pases son sus centrales Mandi y Benzemaini, jugadores que deberán cuidar su salida para no tener pérdidas cerca de su arco. Han recibido goles en los 3 partidos que disputaron, incluyendo uno al último segundo ante Austria. Suiza es la favorita a avanzar, con un 70,6% de chances en el simulador contra 29,4% para Argelia. El equipo ganador enfrentará a Colombia o Ghana en Vancouver. El último día de octavos iniciará con el cruce entre Australia y Egipto en Dallas. Los australianos culminaron segundos en el grupo D con 4 puntos, mientras que Egipto también fue segundo del grupo G, con 5 puntos, sin sufrir una derrota. Disputaron 2 partidos a nivel histórico con una victoria cada uno. Los Socceroos fueron una de las selecciones con menos llegadas en ofensiva, intentando solo 7 remates por partido. El plantel se destaca por su capacidad física. Su línea central promedia más de 1,93 m de altura, mientras que tienen a 2 de los 10 jugadores de mayor velocidad en la Copa, el lateral Jordan Boss y el delantero Mohamed Touré. Egipto ganó su primer partido en la historia de los mundiales y buscará el segundo con el rendimiento de Mohamed Salah. Fue el líder en pases clave y toques en el área rival del equipo. En defensa su figura ha sido el lateral Mohamed Hani. Es el jugador con mejor porcentaje de duelos defensivos ganados, el 88% de los que tuvo. Este es el cruce más parejo de toda la fase, con Egipto promediando un 53% de chances de avanzar contra un 47% de probabilidades para los australianos. El que gane jugará ante Argentina o Cabo Verde en Atlanta. El duelo menos parejo de esta fase es el de Argentina ante Cabo Verde en Miami. Argentina clasificó en primer lugar del grupo J sumando los 9 puntos posibles, mientras que Cabo Verde sorprendió al mundo, clasificando en segundo lugar del grupo H con 3 puntos gracias a 3 empates. Nunca se enfrentaron entre sí y Cabo Verde es la única selección debutante que pasó fase de grupos. Este es el cruce de mayor diferencia en ranking FIFA, entre el número 2 y el 64. La albiceleste volvió a tener como eje a Lionel Messi, quien es el líder del equipo en goles, anotando 6, además de remates y regates intentados. En este partido su rival esperará más, por lo que podría probar su capacidad de meter pases entre líneas. Cabo Verde hará lo posible para cortar el juego argentino. Fue la selección que más balones interceptó en la fase de grupos, 42 en total. El ataque caboverdeano es muy parejo, con 4 jugadores intentando 4 remates cada uno. Pocas veces se vieron chances tan altas para una selección, porque Argentina sumó un 96% de probabilidad de avanzar de ronda en las simulaciones contra un 4% para el equipo de Cabo Verde. El equipo ganador se enfrentará a Australia o Egipto el 7 de julio. El último partido de esta fase será entre Colombia y Ghana en Kansas City. Colombia clasificó en el primer lugar del grupo K con 7 puntos, mientras que Ghana fue uno de los mejores terceros con 4 puntos en el grupo L. Este partido será el primero entre ambas selecciones. Colombia fue uno de los equipos más ofensivos en la fase de grupos, intentando casi 20 remates por partido. Una de sus mejores armas fue su lateral Daniel Muñoz, quien anotó 2 goles con solo 3 toques en el área rival. Por el estilo del rival, los atacantes colombianos necesitan mejorar su precisión. Luis Díaz buscará tener más la pelota, habiendo intentado 12 remates y convirtiendo un gol. Ghana juega al estilo de su técnico Carlos Queiroz, metiéndose atrás para no recibir goles. Solo concedió 2 tantos ante Croacia y mantuvo el arco en 0 ante Inglaterra. Es el equipo con menos posesión en esta fase, 34%. Hubo un susto por una posible lesión de Antoine Semenyo,
pero finalmente el jugador estaría recuperado para el duelo. Colombia es el equipo favorito a pasar en el simulador, con 70,4% de chances de avanzar contra 29,6% de chances que Ghana siga a octavos de final. El equipo que gane jugará ante Suiza o Argelia el 7 de julio. Para ustedes, ¿qué selecciones tienen más chances de pasar de ronda? Para conocer más sobre uno de los jugadores, hagan clic en el video del récord de goles de Lionel Messi en mundiales.